Hola a todos los que están siguiendo la señal de Ultimátum Digital. Buenas tardes, bienvenidos a Interpersonal, este programa que se dedica a descubrir historias de vida interesantes, personas que están en la función pública, personas que son activistas, que están haciendo, y hoy de verdad que estoy bien honrado porque tenemos una invitada de lujo que ahorita van a conocer. Pero antes de anunciarla, yo les quiero dar la bienvenida a todos los que se van sumando a la transmisión por ahí. Muchas gracias a los que comparten el programa, a los que lo ponen incluso en grupos, a los que lo mandan por WhatsApp, de verdad, muchísimas gracias. Está con nosotros la psicóloga, maestra y próximamente doctora Patricia Pérez, que ella es una activista y no solamente nos va a hablar de lo que ha hecho en cuestión de iniciativas, sino de diversos temas. Hoy, que en esta semana vamos a estar, por así decirlo, conmemorando la Semana de la Discapacidad, queríamos invitar a Patricia para que nos hablara de esto y bueno, le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta noche. ¿Cómo estás? Pues buenas noches a todos quienes nos ven y nos escuchan. Buenas noches, muy agradecida y complacida de estar con todas y todos ustedes en este espacio y muy agradecida por tal invitación. No, Muy bien, nosotros, para estamos nosotros. bien. Muchas gracias. Bueno, Patricia, háblanos un poco de ti. Yo les comentaba a nuestra audiencia que íbamos a tener una activista, que eres miembro de la red nacional de ciegos y hay otros programas en los que has participado, pero ¿quién mejor que tú para que nos diga qué es lo que haces, cómo lo haces y desde cuándo lo haces? Porque llevas muchísimos años en esto. Pues bueno, mi nombre, como bien lo dices, es Elizabeth Patricia Pérez. Radico aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Soy originaria del municipio de Huixtán, pueblo originario, hablante de la lengua tzeltal. Y pues bueno, soy una mujer en condición de discapacidad visual. Específicamente me considero como una persona con limitación visual completa, es decir, ceguera. Sí. Empecé con este padecimiento alrededor del año y medio. Poco a poco, pues bueno, nunca tuve o sea, cuando me preguntan, ¿y qué grado ves? Y yo siempre respondo, no sé, porque nunca tuve, y más bien nunca supe qué era ver bien, ¿no? Entonces, yo viví carencias y sobre todo viví discriminaciones, segregaciones, bullying escolar, o sea, todas estas situaciones de segregación y exclusión. Desde mi propia necesidad de cómo fui adaptando mis materiales, de cómo fui siendo autodidacta para el aprendizaje de la lectoescritura braille, de cómo fui aprendiendo a usar un bastón blanco, bastón que usamos las personas con discapacidad visual para poder desplazarnos, me fui adentrando en la investigación. Mi formación inicial es psicología social. Empiezo a estudiar un poco la autoestima de las personas con discapacidad. En ese momento, justamente, porque también era uno de mis temas. Y posteriormente fui estudiando, bueno, tuve la oportunidad de estudiar la maestría en inteligencia emocional, maestría en sexualidad y acompañamiento de grupos, y actualmente soy doctorante de sexología humana. Y justamente todo derivado desde el tema de la discapacidad. Mis investigaciones académicas se han visto versados desde la discapacidad y específicamente la discapacidad visual. Empecé todo este movimiento, insisto, por necesidad propia. Alrededor de los 23 años aproximadamente, 22, 23 años, yo empiezo a adentrarme a dar cursos, a capacitar a maestros en educación especial y a su vez me fueron conociendo, me fueron invitando y todo esto de manera autodidacta las fui reforzando con las diferentes formaciones que fui tomando o que he ido tomando a lo largo del tiempo. Llevo aproximadamente entre 17 y 18 años en el activismo y en la defensoría me empiezo a adentrar
cuando desde mi propia vivencia, insisto, siempre hablo desde mí, porque pues yo también la viví en carne propia, empiezo a vivir segregaciones laborales. 2016-2018 estuve en un DIF, en el DIF municipal de San Cristóbal de las Casas. En el 2015 tuve la oportunidad de participar como candidata a la sexta regiduría aquí en San Cristóbal, con lo que hoy es la cuarta transformación. En su momento no lo hice con fines partidistas, simplemente lo tomé como un hobby y sobre todo con esta intención de visibilizar el tema de la discapacidad como una agenda política que debe ser tomada para los diferentes partidos políticos y sobre todo desde la política en general. Fui la primera mujer con discapacidad en San Cristóbal de las Casas para poder participar en una actividad como esta, ¿no? En una de estas elecciones. Pero, insisto, mi intención nunca ha sido la cuestión política visto desde los partidos políticos. Y pues bueno, llevo 8 años junto con mi colega Kiki Suárez, pintora reconocida aquí en San Cristóbal, que empezamos a convocar a personas con discapacidad. Fue así que formamos el colectivo llamado Grupo Visión, colectivo que lleva justamente 9 años con iniciativas padres. ¿En qué sentido? En que nosotros cada año hacemos una subasta para apoyar a niños en equinoterapia, hacemos actividades recreativas. Cada mes previo a la pandemia nos reuníamos porque creo que también la escucha es muy importante y sobre todo incidir. Si algún compañero o alguna compañera tenía alguna dificultad, nosotros interveníamos, ¿no? En el 2016 fundó la Asociación Amor Sin Fronteras AC, que sí tiene una perspectiva legal, de la cual se han derivado varias iniciativas. Entre ellas, pues está aquí en San Cristóbal, llevamos alrededor de 20 establecimientos con más de 20 menús en el sistema Braille, como para ir dando pie al derecho a la accesibilidad y a la información en personas con discapacidad visual. Soy capacitadora, facilitadora de talleres, realizo actividades de sensibilización. Y el año pasado, justamente hace un año, tuvimos un acercamiento ya en el Congreso del Estado de Chiapas para impulsar la iniciativa. Bueno, nosotros la titulamos Nada de Nosotras y Nosotras. ¿Qué quiere decir? Que en la toma de decisiones, en donde está la toma de poder, tiene que haber una cuota de discapacidad, y por eso la llamamos Nada de Nosotras y Nosotras, en el sentido que ya no se pueden seguir formulando, accionando políticas públicas sin la consideración de las personas en condición de discapacidad. Desafortunadamente, esta iniciativa, pues bueno, no llegó a su completud previo a estas elecciones. No obstante, seguimos en la búsqueda de que esto pueda hacerse realidad. Hasta ahorita la iniciativa ya está presentada, ya está firmada. Ahora vamos con la presión para que se pueda hacer lectura y quizás en el 2024 todos los partidos se vean obligados a que tiene que haber una cuota de discapacidad, ¿no? Eso por un lado, entre otras iniciativas que estamos formulando, y pues bueno, eso a nivel local. Y pues a nivel nacional estamos justamente contribuyendo y sobre todo apoyando a la Red Nacional de Ciegos en México. Si bien las personas con discapacidad nos ha caracterizado todas estas segregaciones, exclusiones, o con lo que hoy la Cuarta Transformación llama estas becas a personas con discapacidad, y con todo respeto, y asumo lo que aquí digo, estas becas no resuelven el problema. Tenemos que entrar de raíz. Lo que necesitamos las personas en condición de discapacidad es una mejor y mayor educación de calidad y sobre todo un trabajo digno, ¿no? Y entonces esto, desde las convenciones internacionales que promueven los derechos de las personas con discapacidad, desde la Ley General para la Atención a Personas con Discapacidad y desde nuestra misma Ley Estatal para la Atención a Personas con Discapacidad, reformulado en el 2015, todo esto que yo digo lo marca como una cuestión de derechos. No obstante, los derechos están, lo que nosotros necesitamos son los hechos. Y es por ello que esta red nacional de ciegos, debido a la pandemia, las personas con discapacidad, y en este caso particular de las personas con discapacidad visual, muchas de ellas quedaron sin trabajo o
o vaya, si es que la tenían, y quienes no la tenían, se las han visto, y si me permites la expresión, más duro, más cañón. Entonces, había que accionar desde nosotras mismas, ¿no? Desde nosotras mismas como personas. Y Patricia, entonces fue perdón, así que, no sí. hubo un programa emergente que desarrollara estrategias específicamente para este sector de iniciativa pública. ¿No hubo un programa emergente en favor de las personas con discapacidad? Surgió, ¿sabes cuándo? Surgió hasta abril. Sí hay una Ok. guía de atención a personas con discapacidad para la atención, para la atención justamente por la situación de emergencia nacional. Pero si leemos detalladamente esa guía, vemos que, o sea, llevamos años con un sistema de salud, con todo respeto, sin la calidad de atención, sin el conocimiento de cómo atender a una persona con discapacidad. Y obviamente fue una pandemia, y es una pandemia que nos agarró en curva a todos y a todas. Entonces, el sistema de salud no estaba preparado para la atención a personas con discapacidad. Sale esta guía a través del exhorto de varias asociaciones, de organismos, quienes trabajamos el tema de discapacidad, y fue así que se formuló la guía de atención a personas con discapacidad ante el COVID. Pero, pues, insisto, esto quedó y queda en el discurso. En el caso particular de Chiapas, si ustedes regresan y si hacemos un flashback y si ustedes tienen ahí los videos, las primeras conferencias de prensa que empezó a dar el doctor Castellanos, secretario de Salud a nivel estado, no contaba ni con intérpretes de lengua de señas, ¿no? Fueron tantas las observaciones que se hicieron que finalmente hoy en día ya tiene intérpretes de señas. Pero en el caso específico de las personas con discapacidad visual, en un momento él salió diciendo, pues es que ya estamos entregando cartillas, incluso hasta con las lenguas originarias, celtal, tzotzil. Y yo decía, qué padre, y celebro este tipo de acciones, porque finalmente está incluyendo a los grupos étnicos. Pero ¿qué sigue pasando con las personas con discapacidad visual? Y fue así que yo antepuse una queja en derechos humanos de manera estatal para ver qué estaba pasando, ¿no? Y evidentemente vinieron, me dejaron, después de un mes, me dejaron la cartilla de información en braille, pero y yo en ese momento yo dije, bueno, ¿y ahora cuántas de estas cartillas en braille hay? Como para repartir a toda la población con discapacidad visual y llegar a esos grupos étnicos que finalmente pues no todos empleamos el internet, WhatsApp y demás. Y pues dijeron, no, pues es que no hay. O sea, te lo estamos haciendo a ti porque tú impusiste esa queja. Y yo le digo, miren, Okay. una servidora uso lector de pantallas, o sea, yo estoy informada de algún modo u otro, pero esta queja iba en intención de visibilizar qué pasaba con nuestros compañeros que son de escasos recursos, que la información no estaba llegando, ¿no? Entonces, pues bueno, el COVID nos agarró a curvas a todos, eso es de reconocer, y no con ello digo que, ay, pues tenía que haber un responsable, no, a todos, incluyendo el sistema de salud. Pero entonces esto nos vino a poner a prueba que el sistema de salud, en el caso específico de personas con discapacidad, no está capacitado. Y pues vuelvo a decir y a mencionar, pocas personas con discapacidad visual estamos empleadas. Muchos de los compañeros, compañeras no tienen un empleo digno y seguro con todas las prestaciones de ley. Entonces, ante esta necesidad, compañeros con limitación visual empiezan a reunirse y empiezan a convocar, porque creo que también algo que nos ha caracterizado a las personas con discapacidad, cualquiera que ésta sea, es que siempre estamos como segregados o no le entramos a todos los movimientos o esperamos que el gobierno nos resuelva la vida, ¿no? Seguimos desde una visión muy asistencialista. Entonces, cuando se empieza a congregar personas con discapacidad visual, en el mes de junio a mí me hacen la invitación para de algún modo ser la representante del estado de Chiapas y también desde Chiapas mover a nuestras personas con discapacidad visual. Y un mes después acepto
agregarme a esta red nacional, cuyos objetivos es justamente eso, ¿no? Accionar políticas públicas, incluido un trabajo digno, la educación, el deporte, la recreación, como un elemento inherente a nuestros derechos. Insisto, los derechos ya están, pero no están garantizados. Entonces, lo que nosotros buscamos es justamente garantizarlos, ¿no? Somos más de 44 personas quienes conformamos esta red estatal, insisto, solo como representación, pero cada representante en cada uno de sus estados está dando, llevando la información a su gente, impulsando a su gente para que de algún modo las personas con discapacidad visual, digamos, ya basta, porque creo que el hartazgo ha llegado a todos y todas, porque finalmente todo se ha quedado en el discurso. Mañana, 3 de diciembre, justamente Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se estará dando y se estará presentando en el Congreso de la Unión, bueno, en la Cámara de Senadores específicamente, toda esta reforma de ley que se le está haciendo a la Ley General de Personas con Discapacidad. Hubo un movimiento que desarrolló un plan emergente en cuestión de transporte, no sé si te enteraste aquí en Tuxtla, a raíz de que quitaron el conejo bus, pues las personas con cierta discapacidad, pues dijeron, bueno, ¿y ahora cómo nos trasladamos, no? Porque se pensó en todo menos en este sector, se hizo un plan emergente. Esto es en la cuestión del transporte. Hay una segregación y hay un rezago que, pues viendo datos, incluso periodísticos a nivel nacional, existen muy pocos programas o hay una simulación como tal de que se están llevando a cabo estos programas. Tú que lo has vivido en carne propia, ¿ha habido o hay un antecedente aquí en Chiapas a nivel político, a nivel gubernamental, de un programa que sea genuino, que haya sido realmente realizado con una estrategia, con un estudio de campo bien realizado y ejecutado, y que otro o un gobierno entrante lo quitó, o jamás ha existido tal situación, Patricia? La situación aquí, y creo que estamos de igual manera coincidiendo con todos los compañeros de los diferentes estados, es que cada administración llega con su nuevo planteamiento de trabajo, con una agenda política. Y desafortunadamente aquí debo decirlo que luego existen los egos políticos. Pareciera ser Sí. que lo que estuvo en una administración anterior no estuvo bien, la quitan, la rechazan y vuelven a empezar de cero. Ese es el problema que hemos tenido, siempre empezar de cero cada 3 años, cada 6 años, cuando nunca se le da un seguimiento genuino, tal cual propuesta, tal cual política pública. En Chiapas yo debo admitir que en el 2015 se formula la ley estatal, bueno, esto viene desde el 94, con Luis Ferro, bueno, el gobernador en su momento empieza a hablar un poco de discapacidad, pero también vemos el desconocimiento en el tema. En ese momento nos llamaban discapacitados, o sea, no se estaban usando ni el lenguaje incluyente, ¿no? Posteriormente, pero pues bueno, más allá de eso, los apoyos siempre han llegado hacia los DIFs municipal. Los DIF, por tradición, siempre han sido los centros asistenciales con mayor alcance hacia las personas con discapacidad, pero en su momento si darte una silla de rueda, una regleta, un punzón, con lo que escribimos las personas con discapacidad visual, un bastón blanco, piensan que con eso ya se está trabajando la discapacidad y realmente no es así. Entonces, yo podría decir, o salvo que me contradigan alguien de Chiapas y que haya estado en las diferentes administraciones, que no hay un seguimiento en la agenda política, no hay un seguimiento de algún proyecto. En el 2015, por ejemplo, cuando estaba el Güero Velasco, reformula a la ley estatal. Y en esa ley estatal, en sus artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45, comienza a decir, esta ley tiene que concebir a un coordinador estatal para la atención a personas con discapacidad, que a su vez este coordinador va a tener que mover todos los municipios para elegir una coordinación municipal. Eso fue en el 2015 y
Fue apenas en el 2019 que se instala la coordinación municipal. O sea, pasaron ¿qué? Alrededor de 4 años para que finalmente se hiciera esta coordinación. Pero vaya, aquí lo interesante no es de que se haya establecido o no la coordinación estatal. Aquí lo interesante es de que la persona quien quede como coordinador, pues será honorífico, es un cargo honorífico y va a depender mucho del gobernador y de la vicepresidencia, en este caso DIF estatal, y de los vocales, en este caso los vocales son todos los funcionarios de las diferentes dependencias, educación, obras públicas, ellos son los vocales. Y entonces yo digo, ¿cómo es que haya una coordinación que no cuente con sus recursos propios, vaya, ni para pagarle a la persona quien la vaya a ejecutar? Bueno, eso es en el 2019. Esa coordinación sigue varado y con todo respeto al doctor Alanicio me está escuchando, no se ha hecho nada concreto, o salvo que yo no lo haya percibido y haya habido un avance. Pero bueno, vamos ahora, acentuémonos en cada municipio. En cada uno de los municipios se supone que se debe instalar una coordinación municipal. Y para quienes me siguen en redes sociales, verán que estoy haciendo justamente hoy una crítica. En el caso particular de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, no se ha hecho conforme a ley esa coordinación municipal. De hecho, subí la foto, ¿no? En donde se pone supuestamente una convocatoria que no traía las bases claras. Entonces yo decía, va a ser una ofensa y me estoy omitiendo las palabras que iba yo a considerar de manera original, pero entonces justamente no hay una política de seguimiento. Y con esta cuarta transformación, la verdad creo que sí llegó al punto en donde dicen, ay, pues más que darle los recursos a las organizaciones, quienes se dedican el trabajo para, con y desde las personas con discapacidad, pues démosle las becas. Una beca de 2,620 pesos bimestrales, equivalentes a 1,310 pesos mensuales. Piensan que con eso se va a resolver, y lo cierto que la vida de una persona en condición de discapacidad o te lo gastas en medicamentos, en visitas médicas, en transporte, y que obviamente tienes que aplicar un recurso para tu transporte. Yo siempre digo aquí en San Cristóbal, pues nosotros vivimos en un bache feliz, ¿no? O sea, está la infraestructura como debiese estar. Entonces, y para esta cuarta transformación, pensando que esto iba a reformular la vida de las personas con discapacidad, pero yo siempre digo al señor presidente, bueno, pero como él dice que todos somos iguales, yo le diría, AMLO, o sea, yo siempre digo esto, si yo lo tuviese enfrente, yo le diría, AMLO, ¿cuándo nos preguntaste si nuestra necesidad era una beca? Claro. Si antes, y ahora me atrevo a decirlo, si antes las organizaciones, porque también debo asumir, ¿no? Que hubiesen organizaciones en su momento que no transparentaban esos recursos, pero habemos organizaciones, y hablo por mí, que somos de manera autosustentable, que no recibimos ningún beneficio de ninguna institución. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos desde nuestros propios recursos. Si antes las organizaciones eran las que saqueaban a las personas con discapacidad, hoy en día son las familias que saquean a las mismas personas con discapacidad. Niños que reciben esa beca y niños que tampoco emplean esa beca para su habilitación, para su educación. Las familias, si hiciéramos un diagnóstico de cómo es que gastan ese dinero que va en beneficio de sus niños o de las personas en condición de discapacidad, sería muy interesante ver qué arrojan, porque creo que hoy en día quienes están saqueando a las mismas personas con discapacidad, si estos son menores de edad, definitivamente son las familias. No hay un estudio socioeconómico o un seguimiento del recurso, o sea, el recurso es dado de forma indiscriminada, por así decirlo, pero no hay un seguimiento de lo que se hace con esos recursos. En el caso que tú mencionas de una familia donde hay una persona que tiene estas condiciones,
no hay un seguimiento o no hay un requisito de parte de quien otorga el recurso para decir, bueno, ¿en qué te gastaste esto? ¿Cuál es la forma en que estás invirtiendo en la salud y en el beneficio de la persona bajo esta condición? O sea, no hay un No, seguimiento, no hay como tal. no, no hay nada, no hay nada de eso. Incluso hasta las maneras de pago, porque yo fui testigo en esta última ocasión que iba yo pasando, no tienen un lugar primero específico de pago, no tienen una organización. Y yo siento que si vas a trabajar con una población, en este caso la Secretaría de Bienestar, si vas a trabajar con una población con discapacidad, primero capacita a tu gente. Gente que llega en silla de ruedas, en banquetas altas o en una infraestructura inaccesible, personas de la tercera edad que llegan con sus andaderas, con sus bastones, bajo el agua, se arma todo un caos. Entonces yo digo, no se vale. Creo que de entrada, efectivamente, ese dinerito, pues bueno, ¿a quién no le va a servir, no? Pero más allá Claro. de eso, no es un favor, es un, bueno, sí se estableció y justamente se estableció en el artículo cuarto de la Constitución de dejar pensionadas a las personas en condición de discapacidad. Entonces yo creo que también, bueno, si ya se formula como un derecho o como una situación constitucional, entonces hay que dar la seguridad de entrada de cuando cobran, ¿no? Porque pues te digo, estas son ciertas características que yo he podido percibir y sobre todo transparentar también cuánto se paga, porque también he escuchado a compañeros, compañeras que me dicen, sí me llegó mi tarjeta, pero no me han pagado. Entonces, pues también es importante ver qué se hace con ese recurso, qué pasa con ese recurso, ¿no? Entonces también, y qué bueno que lo mencionas, porque también justamente desde la Red Nacional de Ciegos en México se empezaron a ver estas anomalías, y digo, no solo es en el caso particular de Chiapas, es en el caso general, ¿no? De los diferentes estados. Algunos compañeros empiezan a ampararse para ver qué estaba pasando, por qué ese recurso no les estaba llegando o bajo qué circunstancias dicen si te damos la beca, no te damos la beca. Entonces se metió un amparo en el cual creo que también llega en un momento en que hay que movernos de manera legal ante estas situaciones de no transparencia y sobre todo, insisto, de una falta de asertividad de cómo manejar a las personas en condición de discapacidad. Pongo un ejemplo, lo pongo así, si yo soy una persona con discapacidad auditiva, voy y cobro de manera personal ese dinero, ¿cómo me voy a hacer entender si la persona quien me está atendiendo no sabe la lengua de seña mexicana? Es un ejemplo, ¿no? Y con Totalmente. este ejemplo podemos irnos con varios ejemplos más. Entonces vemos que el tema de la discapacidad sigue siendo vista como la efervescencia, si así me lo permiten decir. Solo dense cuenta para quienes nos ven y nos escuchan, vean todos los webinars, los Zooms, conferencias, todo en relación a esta semana es justamente la semana de la Navidad. Pero ¿qué pasa con los otros 362 de año? ¿Con qué acciones realmente se está trabajando para las personas con discapacidad? Entonces, y me atrevo a decir esto porque, bueno, no es por hacer alarde de mi trabajo, pero quienes nos sigan a través de nuestras redes sociales, en nuestra página oficial Amor Sin Fronteras AC, Sí. el trabajo de la discapacidad no solo debe implicar esta semana, 3 de diciembre. El trabajo de la discapacidad implica trabajar todos los días, incluso hasta de 24/7, para promover esa inclusión social. Y digo esa inclusión social y lo entrecomillo, porque muchos te van a decir, sí, somos incluyentes, muchas dependencias te dicen, hay que trabajar por la inclusión. Pareciera ser que lo políticamente correcto hoy en día es ser incluyente, hablar de inclusión social, pero realmente la inclusión social, y con todo respeto a las administraciones, no es ponerte una rampa, darte un bastón, decir que te estoy dando una beca. Trabajar con la inclusión social, para llegar a la inclusión social es importante sensibilizar a nuestra sociedad.
y sensibilizar sobre todo y de manera muy afirmativa y de manera muy continua son a los funcionarios públicos y sobre todo a nuestros gobernantes. Cuando hace un año yo fui al Congreso del Estado, me percato que no hay señalamientos en braille, no hay señalamientos en LSM, no hay personas intérpretes traduciendo lo que un diputado o diputada te menciona. Es más, desconocían que era el sistema braille. Entonces yo digo, no, no puede ser. Y sobre todo, ¿a quiénes tenemos en nuestros gobiernos? Claro. ¿A quiénes tenemos a quiénes tenemos, ¿no? Y entonces yo digo, híjoles, o sea, yo sé que no somos todólogos, pero digo, si voy a asumir un cargo, un puesto en el cual voy a trabajar para la gente y si me toca hacer la comisión de grupos vulnerables, pues mínimo le googleo y busco qué necesidades hay en cada una de las discapacidades. Y vuelvo a insistir, Totalmente. no solo el tema de la inclusión, no solo el tema de la inclusión debe depender de la Comisión de Grupos Vulnerables. Cuando hablamos de turismo, en el 2015 y 2018, aquí en Chiapas llevamos a cabo nuestro primer y segundo campamento recreativo en donde personas con y sin discapacidad visual tenían que convivir una semana recorriendo nuestro estado porque de algún modo también es necesario promover el turismo incluyente en nuestro estado. Cuando hablamos de obras públicas, por ejemplo, de entrada, cuando hablamos de discapacidad, hay que pensar en todos los medios de accesibilidad para todas las discapacidades y esto implica el cambio de nuestra infraestructura, ¿no? Por así mencionarlo, cuando hablamos de género, es necesario visibilizar que la vivencia de una mujer no se debe generalizar, debemos interseccionalizar el tema mujer, más discapacidad, más indígena, más transexual o con alguna orientación sexual. O sea, debemos ver también que hay otras mujeres con otras necesidades y esto es a grandes rasgos de cómo es que se debe manejar la discapacidad, que tiene que ser interdisciplinaria y multidisciplinaria y desde las diferentes aristas posibles. Enorme, de verdad, Patricia, lo que nos dices, nos amplias un panorama y de hecho creo que las personas que vayan a ver este video, incluso de la función pública, es importante que atiendan lo que hoy nos estás mencionando. Creo que hay muchos antecedentes y nos estamos tardando en realizar de forma singular, como tú lo decías, no únicamente generalizando estos términos, sino realizar iniciativas y proyectos y programas, ¿por qué no? Que sean de forma singular y que incluyan, pero que verdaderamente incluyan, que tomen en cuenta el rezago, que tomen en cuenta la discriminación, que tomen en cuenta las condiciones actuales y no únicamente para seguir alimentando cuestiones políticas, sino que verdaderamente se pueda dar una calidad de vida a las personas en este tipo de condiciones. Me encantaría seguir esta entrevista y quiero que hoy hagamos el compromiso de hacer una segunda parte, que regales en tu agenda una segunda parte de esta entrevista, porque muchas personas siguen interesadas, a pesar de que ya se nos está terminando el tiempo, Patricia, pero de verdad te agradezco muchísimo lo hoy aportado. Este programa queda grabado, este programa es en vivo, pero queda grabado para las personas que están escuchando, para los que no lo pudieron ver y sobre todo para aquellos que estén interesados en este tema. Si usted tiene un familiar en estas condiciones, es importante que sepa que hay gente dando la cara, luchando, promoviendo iniciativas, haciendo algo en favor de ustedes. Y de verdad, Patricia, ha sido un gusto no solo conocerte, sino tenerte en esta entrevista, que sería la primera parte, y que por favor me regales una segunda entrevista. ¿Cómo ves? Y no pude presencial contigo. ¿Cómo no? Encantado de la vida. No sé si puedes ahí poner. Claro que sí. Creo que ¿me escuchas, Patricia? Estamos perdiendo el audio. Creo que
Creo que estamos por ahí, ¿verdad? Bueno, a todos los que vieron este programa, nos vemos la próxima semana aquí en Interpersonal. La psicóloga, maestra y próximamente doctora Patricia Pérez va a estar con nosotros de forma presencial y vamos a estar hablando de este tema, ampliándolo. Y a los que están en la función pública, bueno, este es un mensaje de alguien que está viviendo y que ha vivido durante años esta situación. No lo está diciendo bajo ningún término político, sino lo está diciendo desde la experiencia y es una persona altamente capacitada con un nivel de estudios que le permite no solamente analizar, concretar y decir a través de su experiencia la condición en las que están las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, a tomar en cuenta, a anotar, señores, y agradecemos a toda nuestra audiencia que nos vio el día de hoy. Muchísimas gracias. Patricia, ha sido un gusto. Espero nos estés escuchando todavía. Muchísimas gracias. El gusto fue. Sí, claro. Sí, gracias por la oportunidad. Bueno, nos vemos la próxima semana aquí en Ultimátum, en Interpersonal. Vamos a seguir realizando entrevistas y les envío un abrazo a todos. Muchísimas gracias y buenas noches.